No, mañana tenés que ir, no, mira, si no te los compañeros los niños ahí para escuchar el inicio de la hasta la dormida, visión, casa sobre casa, cuando los otros caen, liberación jurada y que se ve y Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Esperemos un segundo que no veo conectado al doctor y enseguida arrancamos. Flavia, Espera. ¿vos estás del colegio? No, la persona que está desde el colegio está desde un celular. Yo no estoy Ah, de parte del colegio, pero me pusieron a mí como anfitrión. Acá está Dani, lo vemos abajo. Ahí está. No, no, no estoy de parte del colegio. Gracias. De nada. Ah, Ya se está conectando. se ve, se acompaña. Sentido del género y 34. Jurada de bien, del ser. Dani, ¿querés silenciar a todos? Acá veo que el doctor Juanco está con el micrófono abierto y podemos tener intervenciones cuando empiece la... Ahí está, gracias.
Voy a llamar al doctor para ver si está con algún problema por el cual no se puede conectar. Concédame un minutito más. Bueno, ahí lo llamé, no me contesta, así que debe estar luchando con la informática. Es raro, pero bueno, a veces le pasa que como él está en Uruguay, que por ahí no tiene la misma conexión que desde acá. Pero bueno, No hay problema, esperamos.
Ahí está, ahí le copié el link y se lo reenvié. El tema es que le pedía registrarse y demás detalles. Y no era así como se lo habían programado la vez anterior, entonces por eso se le estaba complicando. Ahí espero que pueda, que le copie el link y se lo reenvíe a su celular. Y si no, le vamos a pedir a Daniel que nos copie él el link original y a ver si me lo puede pasar a mí y yo se lo reenvío a él. Ahora sí, lo acabo de admitir. A ver si aparece. Hola, doctor. Hola, Hola, doc, ¿nos escucha? ahora sí, por Ahora fin. sí. Le habían cambiado el sistema y acá cuando nos cambian el sistema se nos complica todo. La Sí, a todos. tecnología no es lo nuestro. No, no es lo nuestro. Bueno, empecemos ya que estamos así. Vamos a empezar a analizar ciertos puntos con rapidez para ganar tiempo. Eh, ¿Puede ser? Sí, doc, ya hay 46 personas conectadas, lo estábamos esperando, así que bueno, arranque nomás. Bueno, el 17 de abril del año en curso, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar a la indexación en la causa Barrios contra Lascano. Y en esta causa sentó una serie de pautas importantes. Ante todo, debemos aclarar que cuando se dictó la ley de convertibilidad, allá en el año 1991-92, la famosa ley Cavallo, la 23928, se estableció, a la vez de establecer el 1 a 1, ciertas normas que impedían la indexación porque el objetivo, ¿cuál era? El objetivo era que se mantuviera la estabilidad de la moneda y que entonces, si se aplicaban cláusulas de indexación, la moneda se iba a ir de nuevo al diablo. Y en principio el sistema anduvo muy bien durante 4, 5 años, 6 años, diríamos, hasta el 97 más o menos, el sistema anduvo razonablemente bien. El objeto evitó la inflación, estabilizó el peso y fue creo que uno de los sistemas de estabilización más exitosos que se implementó en la Argentina. Después por razones políticas y por razones de falta de competitividad, el efecto tequila, ustedes ni se acuerdan, en el que el efecto tequila se dice por un problema económico que hubo en México, el sistema se fue desinflando hasta que cayó en el tema del 2001. Cuando se sancionó la ley, esto es muy importante lo que estoy diciendo, cuando se sancionó la ley 23.928, era evidente que el sistema funcionaba. La norma distaba de ser inconstitucional, de ninguna manera, y entonces, en consecuencia, el sistema funcionaba. Ante todo, les debo aclarar otra cosa, que en el fallo Barrios se aprecia en casi todas
su extensión, incluso yo después les voy a mandar para que quede sobre esta diríamos, charla sobre la causa Barrios, diríamos, la causa misma en Word, y al mismo tiempo yo señalé los ítems más significativos, en este caso, de la causa. Bueno, lo cierto es que la declaración de inconstitucionalidad como tal, a pesar de todas las cuestiones que se han dicho, sí, se puede declarar de oficio, es la última ratio, la última razón. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, que en nuestro país no existe un control constitucional concreto de la ley. Porque existiera un control constitucional concreto de la ley, como existe en Italia, como existe en otros países de Europa, o en Suiza, no habría ningún inconveniente, porque este tribunal atendería incluso hasta de entrada a la constitucionalidad de las normas. Lo que sucede en nuestro país es que el control lo hacen los jueces, por eso es control difuso. Bueno, la famosa causa, ¿por qué se hace como en forma difusa? ¿Por qué se hace para cada caso? Bueno, esto viene de un famoso precedente que nosotros tuvimos en cuenta, norteamericano, del año 1803, que es la causa Marbury versus Madison. Por aquellos tiempos, en Estados Unidos, había una corte que todavía estaba en veremos, el Estado era nuevo, y se plantea un gran despelote, como diríamos actualmente, porque el gobierno anterior, supongamos el gobierno de Fernández, de Alberto Fernández, nombra 4 jueces, pero no le firma el pliego. El secretario de Estado de ese momento no le firma el pliego. ¿Por qué? Porque era un despelote, el mismo sistema que se iba un gobierno y empezaba el otro. Para colmo, el nuevo gobernante de Estados Unidos no tenía ninguna, creo que era Jefferson el anterior, no le tenía ninguna clase de simpatía al Jefferson. Digo, ¿qué le voy a nombrar a estos jueces? Entonces eran 4 jueces de Virginia, no le nombro un carajo a estos jueces, no le firmo el pliego. Entonces, cuando los jueces de Virginia quisieron asumir el cargo, no pudieron, porque el secretario de Estado, que era Madison, le dijo, no, yo no le firmo nada. Entonces, ¿qué se les ocurrió a los muchachos? Ocurrir a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, incluso llevando, a veces se hace esto para conseguir un voto favorable, a un Marshall que era hermano del Marshall juez de la Corte. Lleva entre las personas que está patrocinando a estos 4 jueces de Virginia. Entonces la Corte se encuentra con un dilema. Corte nueva, la independencia había sido el 4 de julio de 1776, han pasado unos 20 años, 20 y pico de años, y entonces esta Corte tenía miedo de chocar. Entonces, ¿qué es lo que le pedía Marbury? Le pedía que librara un mandamiento o un oficio para que ordenara al secretario de Estado Madison que le firmara los pliegos. Entonces la Corte se vio en un dilema. Primero, si mandaba el pedido o la orden, como pasó con el procurador de Santa Cruz, corría el riesgo que el Poder Ejecutivo le dijera, ¿saben dónde lleva Caperucita la canastita? Bueno, aquí, entonces no te voy a firmar nada, que era lo que iba a hacer. Y en consecuencia, la Corte se veía en este dilema. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se le ocurrió a Marshall, que era el hermano del que estaba patrocinando a los jueces de Virginia? Dijo, pero acá, ¿cómo yo, que soy miembro del Poder Judicial, le voy a ordenar al Poder Ejecutivo que haga tal cosa? No lo puedo hacer. Y acá no hay un caso judicial. Yo, para ir a la Corte o para ir a cualquier lado a plantear una inconstitucionalidad de la norma o una cuestión, tiene que haber un caso federal, un caso constitucional, y aquí no lo hay. Entonces, no habiendo caso, sin perjuicio de que los jueces de Virginia o los que quieren ser jueces en Virginia puedan pedir indemnizaciones, daños y perjuicios, lo que se les antoje, acá yo no le puedo ordenar al Poder Ejecutivo que libre, que firme los pliegos de estos jueces. Y en consecuencia rechazó el pedido que le hacían Marbury y los otros jueces. A raíz de eso viene este tema del control difuso de constitucionalidad. Yo tengo competencia como juez en este caso, no en otros, ni lo puedo hacer para todos los casos. Y ese control de constitucionalidad es muy parco, debe ser muy retraído. ¿Por qué? Por una sencilla razón, eso lo explica muy bien Dworkin, Ronald Dworkin, diríamos,
en los derechos en serio, lo explica muy bien. Y esto es importante. Los jueces, políticamente, no son nombrados por el pueblo. Los jueces no representan al pueblo. En consecuencia, al no representar al pueblo y no ser elegidos por sufragio, no tienen por qué arrogarse la facultad de decir las leyes, porque esa facultad la tienen los representantes del pueblo, es decir, los legisladores. En consecuencia, yo no podría asumirme o arrogarme el cargo de legislador declarando la inconstitucionalidad de una norma. ¿Por qué dirán esto? Pero doctor, el que declara la inconstitucionalidad de una norma en realidad no está dictando una norma, no, está dictando su propia norma. Porque si yo digo esto es inconstitucional, voy a aplicar la norma que yo entienda que es aplicable. Entonces, la norma será del juez. No va a ser del pueblo, no va a ser de los elegidos por la voluntad popular. En consecuencia, los jueces tienen que ser muy parcos en decretar la inconstitucionalidad de una norma. Esto Dworkin también lo cuestiona, dice que no es tan así, pero yo entiendo que sí es así. Es decir, que no se puede decir alegremente una norma es inconstitucional. Entonces, el juez Soria, que es el que que dicta el fallo propinante al que adhieren los otros jueces, algunos con reserva, como el doctor Torres, de alguna manera se va a este problema. Dice, no, la inconstitucionalidad de la norma es una cosa complicada. Y lo explica de esa manera. Ya la Corte de la provincia había intervenido en varios fallos aplicando una norma que a continuación o después me va a leer la doctora Longhi, que la quiero hacer laburar, para que no se haga la viva, que es el 772. ¿Qué hizo la Corte de la provincia? En las causas Vera y Nidera, que los jueces la tienen en cuenta nada más que porque fija el 6% anual puro. ¿Pero por qué lo fija? Porque se trata de una deuda de valor. Entonces, en consecuencia, para tratar de mantener la equivalencia de las prestaciones, entonces la Corte trató de fijar un valor determinado, el valor del bien, y a este adicionarle interés de la tasa pura que conceptuó que era del 6% anual. Que a veces muchos jueces se negaban a aplicar, como los jueces de la Sala 1 de La Matanza, que decían, bueno, que el fallo no era para todos los casos, porque decían, sí, la casación tiene que reiterar el fallo. La casación no tiene que reiterar nada. Un fallo ya es doctrina. Yo siempre digo esta famosa frase, no es irreligiosidad, pero cuando la Corte dice blanco, palabra de Dios, te alabamos, Señor. No podemos discutir más allá de las cuestiones personales que nosotros tengamos con el tema o nuestra opinión personal que tengamos. La Corte lo dijo, la Corte lo dijo. En las causas Vera y Nidera estableció el valor actualizado del bien. Vale el bien lo que es y a eso le aplicó el 6% anual puro. Ese es un primer, y ya lo hizo hace varios años, no es de ahora la causa Vera y Nidera, sino en 2018, creo que es. Pero bueno, para que vean que la Corte trató de evolucionar, porque la Corte evolucionó en varios aspectos. Evolucionó al principio con las causas Ponce y Ginera, estableció, después con la causa Cabrera, estableció la tasa pasiva digital. Nunca se animó a poner la tasa activa. Incluso llegó a una votación de 4-3, creo que en la tasa activa. Incluso la provincia sacó una norma para el proceso laboral, la 14399, que fue declarada inconstitucional porque la provincia no puede fijar intereses. Eso pertenece al 75, inciso 12, a la Nación. Entonces la Corte se rigió por el valor actualizado del bien, el artículo 772. ¿Me lo podés leer, Flavia, si lo encontraste? Sí, cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero, se aplican las disposiciones de esta sección. O sea que realmente está estableciendo. O sea, si yo estoy pidiendo una propiedad, el valor es el de la propiedad, o un auto. Esto es evidente.
Esto es para mantener el valor de las prestaciones, porque ahí viene uno de los problemas básicos de la inflación o de la indexación. En realidad, se dice que yo debo respetar el principio de congruencia, pero no es lo mismo que yo pida 100 pesos hoy que los pida a lo mejor dentro de 2 años, porque no van a ser los mismos 100 pesos. Yo no estoy respetando la equivalencia de las prestaciones. Y la indexación, la inflación, es un hecho notorio que se ha agravado con el tiempo. Hecho notorio es lo que no necesita prueba, porque realmente, ya lo decían los romanos, notoria non agent probatione, lo que es notorio no necesita probarse. Ahora, el tema misma de la notoriedad es bastante complejo. Yo siempre lo explico cuando en clases o en lo que sea, porque también por hecho notorio yo podría sacar cualquier cosa. Hechos notorios que son geográficos. Yo sé que Río de Janeiro no es la capital de Brasil. La capital de Brasil es Brasilia. Eso es un hecho notorio geográfico. O histórico, como quieran llamarle ustedes. Pero existen estos otros hechos notorios que no son tan precisos, que no pueden identificarse tan precisamente. Entonces, en consecuencia, puede llegar a ser una fuente de problemas y de arbitrariedad o de discrecionalidad. Entonces, Calamandrei, que es el que mejor estudió el tema, en su definición del hecho notorio, trató de buscar elementos para determinar cuándo había un hecho notorio. Entonces, en este caso, el juez, para lo que dice Calamandrei, es que el juez tiene que vivir el hecho, él ser parte también de la vivencia del hecho, en el círculo social en que él impone su decisión. No es lo mismo que yo la imponga aquí, en Corrientes, o en Jujuy. No es lo mismo un juez que tenga que establecer si es notoria la fecha de siembra del maíz aquí, en Cava o en Jujuy, por ejemplo. Entonces, el hecho notorio es el hecho que el juez tiene en cuenta en el círculo social y en el momento preciso en que él impone su decisión. Es el hecho que es vivido por todos como que es existente, como que existe, como que ese hecho es para todos igual. Bueno, siguiendo en cuenta esta definición, la inflación es un hecho notorio, está en los índices, ha habido un 200% el año pasado, ha habido un 100% el año anterior al pasado. Esto lo determinan los cuadros comparativos que incluso hace el juez preopinante de la Corte. El juez preopinante de la Corte hace 2 cuadros comparativos. Ahora vamos a ver cómo es el tema que él hace. Pero en principio la inflación es un hecho notorio. Entonces, de a poquito, la ley 23.928, que fue modificada por la 25.561 cuando viene el tema del 2001, se fue degradando. Y lo que había sido bueno en un principio no empezó a ser tanto. Entonces llegamos al tema de la inconstitucionalidad sobreviniente. O sea, inconstitucionalidad que ha sobrevenido con el tiempo. La ley que en un principio era adecuada, de golpe esa ley se transformó en inadecuada. En un principio esto estaba bien, pero los hechos la han modificado. El problema es el siguiente, para que ustedes vean esto. Cuando se sancionó el código de Vélez-Sarsfield, no existían los automóviles en 1870. Los automóviles fueron una invención muy posterior, principios del siglo XX, 1901, 1902, por 1899. Entonces no existían los carruajes. Incluso Bernardino Rivadavia, que fue el precursor de esto, mandó cortar en Ochava las calles que estaban en línea recta, previendo que hubiera problemas de visibilidad. Pero bueno, esto lo hace un precursor, pero en realidad en la época de Vélez no había automóviles, no había aviones, tampoco. Agata empezaba el motor a explosión, empezó mucho después, incluso el motor a explosión, el motor a nafta, diríamos, estaba el motor a vapor, a las calderas de vapor. Entonces, esto hacía que las leyes tendrían que tener una interpretación actual.
Yo no puedo interpretar la ley de Vélez en atención a los carruajes que existían, sino tengo que interpretarla en relación a la época actual. Esto es uno de los temas, pero a veces esa interpretación actual que yo pueda hacer de la norma actualizando la norma, la intención del legislador, todo lo que él pensó en su momento cuando hizo la ley, cuando por la voluntad del pueblo él hizo la ley, entonces él pensó una cosa, pero resulta que esa cosa no es igual ahora, no es lo mismo. Y resulta que yo no puedo, por vía de actualizar la interpretación, por vía de decir, bueno, por ahí en la época de Vélez sí se podía sancionar los daños y perjuicios porque un coche chocaba a otro, no había ningún inconveniente. La ley 17, que modificó el artículo 1113 del Código Civil, de 17711, es del año 68. Pero mientras tanto, el juez intervenía. ¿Qué es lo que hizo la ley 17711? Sancionó el riesgo vicio de la cosa, esa responsabilidad objetiva que ya estaba en Francia desde 1916 y que se quedó bien plasmada en la causa Yander contra Galería Belforte de la Corte de Casación de 1930. Pero evidentemente existía. Ahora, hay ciertos casos en que yo no puedo cambiar, diríamos, por más que yo trate de encontrar un sustrato interpretativo en la norma que me haga de alguna manera cambiar o aplicar el sentido histórico actual de la norma, no puedo hacerlo. Y ahí viene el tema. Entonces, lo que dice la Corte, con fundamento en fallos de la Corte de la Nación, que existe una inconstitucionalidad sobreviniente. Lo que en un momento no era adecuado, ahora no es adecuado. No se da con la actualidad y entonces yo puedo decretar o declarar la inconstitucionalidad sobreviniente para el caso que estoy tratando, porque evidentemente los artículos 7 y 10 de la ley 23928, que estará buscando en este momento Flavia, esos artículos 7 y 10 no son para la época actual. No, ya han quedado desfasados por la realidad y entonces aplicamos el realismo y la tutela efectiva. Yo no puedo dar una indemnización desactualizada porque en realidad no beneficio a nadie. Ese es el concepto actual. En el fallo, en este caso, el juez propinante Soria hace un estudio muy atinado de toda la evolución e incluso la evolución de la Corte que muchos pocos saben. La Corte de la Nación fue evolucionando en estos temas. Que no me hagan una pregunta medio complicada, pero de algún fallo de la Corte, pero bueno, la Corte fue evolucionando en estos temas, aunque parezca mentira la Corte de la Nación, y mucha gente no sabe de esto, que la Corte de la Nación ya fue admitiendo en algún caso la indexación. Lo fue admitiendo solapadamente como medio alternativo. Esto lo está haciendo ya desde hace varios años, la Corte de la Nación. Por eso, cuando ustedes, esto les va a servir para tener idea de pedirlo también en la Nación, la actualización por depreciación monetaria, porque en realidad la Corte ya lo estaba admitiendo. ¿Está? Ya lo estaba admitiendo la Corte de la Nación y lo cita en este fallo que ustedes lo van a ver despiezado cuando yo se los mande, que se lo voy a mandar apenas termine la charla. Entonces, la Corte admitió, citando esos fallos, y decretó la inconstitucionalidad sobreviniente de la norma. Primer concepto claro que surge de la causa Barrios. Pero estableció muchas pautas limitativas por muchas razones que ahora vamos a ver. A ver, léeme el artículo 7º de la ley 23928 si lo tenés por ahí. Sí, ya lo tengo. Dice, el deudor de una obligación, espera que admito a alguien. El deudor de una obligación de dar una suma determinada de australes cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con posterioridad al 1 del mes de abril de 1991, en que entra en vigencia la convertibilidad del austral. Ahí está. Y el 10 dice más o menos lo mismo.
Ahí voy. Sí. Dice, deróguense con efecto a partir del 1 del mes de abril de 1991 todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifa de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aún a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna causa legal, reglamentaria, contractual o convencional, inclusive convenios colectivos de trabajo, de fecha anterior como causa de ajuste en las sumas de australes que corresponda pagar, sino hasta el día 1 de abril de 1991 en que entra en vigencia la convertibilidad del austral. Claro, exactamente. O sea que ahí dejó bien sentado el límite, no se podía indexar. Bueno, ahí viene el tema. En la causa esta Lascano, o sea, Barrios con Lascano, el actor es un daño y perjuicio, diríamos, hablando mal y pronto, pedorro, ¿no? Es una cosa muy importante. Venía, justamente se produce en Morón, en la calle Barabino y Cochabamba, no sé ni dónde es. Venía por Barabino el actor Ruiz, acompañado de la señora, no sé quién, Sandra, que se llamaba, Núñez. Venía Barrio con Núñez, Sandra Lascano es la demanda. Entonces, al llegar a la intersección de Cochabamba, es embestido esta partner, Peugeot Partner, que tenía en el medio, por el rodado que conducía hasta Sandra Lascano, que estaba asegurada en Bernardino Rivadavia. El embestimiento es de tal magnitud, la prioridad de paso la tenía en realidad el demandado, o la demandada. Pero lo que sucedía es que iba a excesiva velocidad y aparte que lo chocó en el medio del vehículo. O sea que había traspuesto ya la mitad de la bocacalle. Entonces la jueza de Morón, que no sé quién era, no establece, bueno, la responsabilidad del demandado en la producción del evento. Ellos igual habían tenido, ahí viene una cuestión que no sé si le habré hecho un carancho esta demanda o no, sinceramente, de que hay cosas raras en el expediente. Por ejemplo, que no van al hospital el mismo día y aparece una historia clínica de 20 días después. Son cosas medio sospechables. Bueno, lo cierto es que hay un par de pericias, pero no son pericias más o menos, tal cosa, son pericias medio complicadas. La jueza de Rado les da daño, incapacidad sobreviniente. Ahí está bien, incluso para que ustedes lo vean, yo lo anoté en el fallo, para que ustedes den cuenta cómo funciona el sistema de la sana crítica, cómo el juez no está vinculado por la prueba. Porque el perito médico dijo, sí, esta incapacidad tiene del tanto por ciento, bastante alta, con más la incapacidad neurológica y psicológica, pero la jueza dice, no, un momento, la pericia en realidad está diciendo esta incapacidad, pero no está aprobada la relación causal, porque aquí no aparece en la denuncia primigenia que el accidente produce lesión en tal lugar, no en tal otro donde aparece, diríamos, la experticia. Y o sea, va desmenuzada y entonces no la tiene en consideración. Incluso rechaza el daño psicológico y solamente le da el tratamiento. Bueno, lo cierto y concreto que el hombre había pedido de entrada la depreciación monetaria. Había pedido la inconstitucionalidad, mejor dicho, del artículo 7 de la ley 23.928. Esto es muy importante para lo que vamos a ver después. Entonces el tipo pide de entrada el tipo dice ya, desde ya como hago yo mis demandas o como se hace siempre, porque yo siempre soy de la idea, si llueve sopa tenemos que tener una cuchara, no tenemos que tener un tenedor. Entonces, bueno, yo siempre pido la inconstitucionalidad de la norma. Pero hay gente que no la pide, o que dice, bueno, la inconstitucionalidad nunca la pidió, no la van a hacer lugar porque hay doctrina en contra, entonces no la pido. Que también está bien. Eso va a haber para el desarrollo posterior y para algo que dice la Corte. Bueno, entonces, este hombre plantea la inconstitucionalidad, va a la Cámara. La Cámara
recorta un poco la indemnización porque va más allá de la jueza y no sé qué sala de Morón, dice, bueno, pero aparte de ello el daño neurológico que le había dado la jueza no va, porque en realidad no está demostrado que el síndrome de Pierre-Marín o la inconsciencia que tuvo le haya presentado un daño neurológico y sea consecuencia del accidente, porque esto recién 20 días después fueron y se hicieron la prueba y no sé de dónde aparece. Bueno, le recorta todo eso, que la Corte va a confirmar esa parte de recorte, va a confirmar. Solamente va a discrepar con el daño psicológico porque ahí se apartan de la pericia sin razón. Porque la pericia psicológica, no la neurológica, correctamente dice que había incapacidad y la establece y esto no fue desvirtuado. Ahí Es vean del cómo civil funciona el 4, Luis. Fonatel. ¿Eh? Es del civil 4 de Morón. El civil 4 de Morón. Bueno, no sé quién estaba de jueza en ese momento. Es el Bueno, doctor Chela. antes estaría la jueza que se jubiló, o alguna jueza, algo así. Es Esto la es de que tuvo el juicio 2002. político. La que fue destituida Ah, por la Corte, Vitale. bien. Gladys Vitale era la anterior. Ah, claro. Esto fue en el 2020 el fallo de No, la ya Corte de estaba la Chela. Cámara. No, pero el 2020 fue el fallo de la Cámara. Eso por ahí es Ah, anterior. entonces tiene que ser anterior, sí, es de Vitale. Sí, porque habla de la jueza de la Corte. Bueno, entonces resulta que va a la Cámara recorta, tal vez influenciado por el juicio político, y entonces va a la Corte manteniendo siempre el tema de la inconstitucionalidad. Entonces cuando llega a la Corte, el juez propinante que es Soria, trata los diversos temas, trata el tema de la confirma en algunos casos y en otros casos en materia de daño psicológico diríamos, y hace una de las cosas que no debiera hacer la Corte, pero la hace por razones de exceso de trabajo. Hace lugar al daño psicológico, pero dice, lo devuelve a la Cámara para que lo fije ella, pero en realidad nuestra casación es de jurisdicción positiva por el recurso de inaplicabilidad de la ley, que es el que estaba tratando la Corte aquí. Y entonces tendría que haber dado los números y todo lo demás, pero como consideró que no tenía los elementos, los dejó de lado. Entonces trata todo esto y después empieza a tratar el tema de la inconstitucionalidad del artículo 7º de la ley 23.928. Y entonces establece ahí la Corte toda una serie de elementos, es cuando se refiere a fallos de la Corte, de la Nación, cuando se refiere a fallos anteriores de la Corte de la provincia, y al final llega a la conclusión de que existe una incapacidad sobreviniente. Lo sobreviniente o el hecho sobreviniente es algo que ya está en los códigos procesales, que ya estuvo siempre. Siempre había una distinción que se hacía entre el hecho nuevo, el nuevo hecho y el hecho sobreviniente. El hecho nuevo es el hecho posterior, en el tiempo, sea porque sea efectivamente posterior, el inquilino que deja el inmueble alquilado y tira la llave o se la entrega al verdulero, con posterioridad a la promoción del pleito, o es un hecho posterior porque yo nunca antes tuve conocimiento del mismo, un contradocumento existente entre las partes contra las cuales yo inicio el juicio, que el cual no tenía la menor idea que existía, y después aparece que lo tiene un escribano y bueno, yo se lo pido. O puede ser un nuevo hecho que es el hecho que yo no tuve en cuenta cuando inicié la demanda porque el demandado me cambia los tantos. No estamos jugando al póker, esto es truco, yo tengo la de espada, la de basto, el 7 de espadas, te gané el truco. Entonces yo estoy cambiando los tantos, estoy cambiando, innovando en la posición de mi adversario. Se llama nuevo hecho, que no existiría en un país serio si adoptáramos, por ejemplo, el régimen de la ley 18345 laboral, en la cual la persona cuando inicia la demanda no tiene que acompañar nada, todos los abogados me bendecirían, ¿no? Ni documentos, ni nada, y la prueba la ofrezco cuando conteste la demanda, el demandado, que sí tiene que acompañar todo, yo tengo 3 días para ofrecer la prueba. Entonces, en consecuencia, el nuevo hecho no existe. ¿Por qué? Porque yo puedo ofrecer pruebas sobre lo que quiera de la demanda y la contestación. Esto es, por eso Falcón dijo alguna vez
que la ley 18345 es la mejor ley procesal que se hizo en la Argentina. Incluso tiene cosas como que la rebeldía provoca la inversión de la carga de la prueba, que a lo mejor a algunos no les gustaría. Pero bueno, dejando de lado eso, dejando de lado todos esos temperamentos, es el nuevo hecho. Y el hecho sobreviniente es el hecho nuevo posterior a la oportunidad en que yo puedo articularlo en el expediente. Yo puedo articular un hecho nuevo en el expediente hasta quinto día de abierta la causa prueba o quinto día de notificada la audiencia preliminar en capital. Sin embargo, si se produce un hecho nuevo con posterioridad, es un hecho sobreviniente. Y esto lo puedo alegar hasta el llamamiento de autos para sentencia de primera instancia o en cámara. Este es hecho sobreviniente, que sobreviene a la secuela del juicio. Y aquí la Corte habla de inconstitucionalidad sobreviniente. Quiere decir que la inconstitucionalidad ha sobrevenido luego, muchos años después de dictada la ley, y como consecuencia de que esa ley ha caído prácticamente en desuetudo. O sea, ya los elementos que tuvo en cuenta el legislador para dictarla ya no se dan y en consecuencia la ley, en este caso, ha perdido vigencia, en realidad ha perdido constitucionalidad. Eso es la incapacidad sobreviniente que va a establecer la Corte en este fallo. Bueno, abocado a esto, ahora viene la infinidad de problemas que van a surgir de la cuestión. Una vez decretada la inconstitucionalidad del fallo, viene a ver su aplicación al caso concreto. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte o qué es lo que dice? Porque hay mucho miedo a algo que ocurre en capital. ¿Qué ocurre en capital? La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que realmente son unos kamikaze, en el mejor sentido japonés, de la Segunda Guerra, hacen cualquier cosa. Entonces, dictaron un acta, la 2734 del año 2021, 21-22, que establecieron diríamos, el anatocismo perpetuo, es decir, la capitalización de los intereses al capital todos los años. A partir de que yo entro a una demanda, esto es el problema porque se aplica a las demandas que yo inicié en el 2011, 2015. Entonces, a partir del primer año de que la demanda está notificada, puedo incorporar los intereses al capital. Y luego de incorporar estos intereses al capital, al segundo año los puedo volver a capital. Ya los intereses los calculo sobre capital más intereses, porque está en una sola pelota. Y así, eso se forma una bola de nieve tan impresionante que una deuda del 2011 de 200.000 pesos puede estar ahora en 250 millones de pesos. Esto es así, es una cosa fantasmagórica. Entonces la Corte de la Nación, en la causa Oliva, que es de febrero de este año, dijo, no, esto no puede ser, esto no puede ser, y la fulminó a esa acta de inconstitucional y arbitrariedad, y incluso la Cámara del Trabajo tuvo que ir cambiando. Pero el miedo de los cortesanos, de la Corte de la Nación y de la provincia, y eso se trasunta en el fallo también de Barrio, es a que se tomen sistemas de repotenciación sin tener en cuenta el valor actual de los bienes, sin tener en cuenta lo que el bien representa. Ese es el objeto, porque ustedes también pueden defender a un empleador o pueden defender a un demandado. O sea, el problema es cuando la indexación o la repotenciación que yo hago es completamente arbitraria. Es decir, yo me fijo nada más que en los índices, no tengo en cuenta nada más que la repotenciación y sale cualquier cosa. Como es el caso de deudas de 200.000 pesos que se van a 200 millones. Este es uno de los primeros temas que tiene en cuenta la Corte. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte? Primeramente establece, nosotros ya lo hemos dicho en las causas Ver y Nidera, lo primero y más importante de todo es establecer el caso de las deudas de valor, es decir, el valor actual del bien. Entonces, y esto ya lo había dicho Martínez con Boito. ¿Qué pasó en Martínez con Boito? Martínez con Boito es una causa de la Corte del año 2019, creo. Es un tema de aseguradora.
Martínez habría reclamado, creo que el valor del auto. Y resulta que este juicio se había iniciado, por supuesto, en el 2011. Acá también el juicio de Barrios era un juicio viejo, no sé si era en el 2011 por ahí, también. Entonces, bueno. Entonces el hombre, en el momento en que consigue la sentencia, la aseguradora dice sí, opone el límite de cobertura. Y de acuerdo al límite de cobertura que regía en el año 2011 o 2013, cuando se había hecho el seguro, tenía que pagar 10 pesos con 50, por decir un monto, o sea, 100.000 pesos, lo que sea. Y el valor del auto en realidad era mucho más alto. Entonces, ¿qué hizo la Corte? La Corte ahí fue la primera vez que dijo, no, señor, por mayoría. Cosa que yo traté de imponer y que al final salió, por supuesto. Yo tuve en cuenta este fallo Martínez con Boito, a pesar de que en algún caso algún funcionario de la Cámara trataba de que continuara la cosa como antes. Pero bueno, lo cierto es que el tema ¿cuál es? ¿Qué es lo que dijo la Corte en la causa Martínez con Boito? Dijo, señor, el valor del vehículo, el valor de lo reclamado, es el valor actual al momento de la sentencia de segunda instancia o al momento que se dicte sentencia definitiva. Y se toma lo que hace la Superintendencia de Seguros. El valor actual de la Superintendencia de Seguros es el límite. Esto va variando, no interesa, bueno, nada más, porque ¿qué pasa? Muchos abogados, por eso siempre les digo que es conveniente hacerlo, cuando hay dos cosas. Yo puedo cito a la compañía de seguro por el 118. El 118 permite la citación de la compañía de seguro por parte del damnificado, pero esta citación es directa, pero no es autónoma. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre hay que citar también al asegurado. Si yo no notifico al asegurado, cae la citación del asegurador. Pero esta citación directa no autónoma se dice. Yo puedo citar, pero cuando yo cito a la compañía de seguro, en el momento que la cito, pongo, a mí no me podés articular la franquicia porque yo soy el damnificado. Si vos querés que te pague la franquicia, pedíse la franquicia al asegurado, que es el que te tiene que devolver la plata, pero a mí no. Y después lo otro que digo, el límite de cobertura es en el momento de la sentencia definitiva, en el momento que me tienen que pagar. No es el límite de la cobertura histórico. Eso lo tengo que pedir siempre, pero nadie lo pide. Y si no, cuando se cita, yo cito como demandado a la compañía de seguro, también tengo que, cuando viene la citación y oponen los límites, yo también tengo que contestar esa citación y decir, no, mire, el límite es al momento. En este caso, la Corte procedió correctamente, Martínez con Boito. El límite es el límite actualizado al momento de la sentencia. O sea que no andemos con chiquitas acá. Ese es un precedente anterior muy importante de la Corte para lo que después se estableció. O sea, un precedente importante. Y lo cita en el fallo como precedente y después las causas venideras. Entonces, ¿qué dice? Cuando hay un valor actualizado, el valor del bien debe ser el valor del bien, teniendo en cuenta que se trata de deuda de valor. ¿Se trata de cosas o se trata de personas? Entonces, ¿cuál es lo que considera la Corte? Que el valor del bien es el que fija la sentencia actualizada en el momento de que se dicte el pronunciamiento de Cámara, de sentencia de Cámara, de sentencia de segunda instancia. Ese es el valor actualizado del bien. Ese es el valor del bien del 772 para la Corte. Es decir, el valor que se fija en ese momento. Por eso existen ciertos tribunales que fijaban o que fijan la indemnización a valor histórico y de ahí le calculan los intereses. Entonces, estos están diciendo desde ya que este sistema no sirve, que lo que hay que hacer ahora, siempre a partir de ahora, es, diríamos, fijar un valor actualizado, teniendo en cuenta que se trata de una deuda de valor, tanto de los daños materiales a las cosas, por ejemplo el daño al auto, como el tema de la incapacidad sobreviniente. O sea, esto se purga entonces fijando el valor actualizado del bien. Y a este valor actualizado le vamos a aplicar la tasa pura, que la Corte lo fija en el 6% causas venideras. Esto es lo que dice la Corte. Entonces ahí, ¿qué es lo que hace la Corte? Fíjense qué bien
que funciona. La Corte dice, bueno, pero ahora no hay que declarar la inconstitucionalidad un carajo de nada, porque en realidad hemos fijado un valor actualizado. En eso tiene razón la Corte. La Corte lo que quiere es establecer claramente que la inconstitucionalidad es una excepción, establecer claramente que solo se puede declarar la inconstitucionalidad cuando vulnera los artículos 14, 16, 17, 18 de la Constitución Nacional, 15 de la provincial, que lo vuelve a reiterar después, pero no antes. Y en el caso que de Barrio, sí la va a declarar porque la Corte había fijado valores al año 2020. En consecuencia tenía que actualizarlo, estamos en el 2024. Por eso declaró la inconstitucionalidad. Pero está ya abriendo el paraguas, dice, no, un momento. Si vos fijás el valor actualizado del bien, no hay necesidad de decretar la inconstitucionalidad de nada, porque está fijando un valor actualizado. Esta es la primera pauta a tener en cuenta. O sea, la Corte lo que pretende es fijar un valor actualizado en la sentencia para evitar de alguna manera la declaración de inconstitucionalidad, que es la última razón. Y después establece otras pautas, pero vamos a seguir por orden para tener bien en claro esto, porque es un fallo bastante jugoso. Después, en lo que hace mucho, pero mucho hincapié la Corte, pero mucho hincapié, es en el tema de que no va a existir una actualización como existió en la antigüedad. La actualización ya existió. Para los que son jóvenes, les digo que en la época de Alfonsín, las Cortes de la Nación y de la provincia, en la época en que se produjo la hiper, habían decretado por primera vez la actualización por depreciación monetaria, pero aplicaban el índice de precio al consumidor, el IPC, directamente. Incluso había discrepancias si se tomaba el mes anterior del índice al mes en que se empezaba a calcular la indexación, se tomaba el valor del mes del índice hasta el momento del efectivo pago. Bueno, pero ahora la Corte no va a esto. Como está enraizado en el tema de las deudas de valor, en el 772, dice, no, un momento, esto no va a ser siempre así. A veces se aplicará el IPC, pero a veces no. En el caso de Barrio sí, creo, aplica el IPC, pero no en otros casos. ¿Por qué es esto? Incluso hay dos cuadros comparativos que es necesario verlos, porque compara la indemnización de la juez de primera instancia, que da 568.000 pesos, y la va comparando, bueno, esto si le aplicamos la tasa de interés que usamos nosotros, las causas Cabrera, etcétera, bueno, da 1.200.000 pesos, creo. Si le aplicamos el índice de precio al consumidor a nivel general, segundo parámetro, primera opción, da 15 millones de pesos. Fíjense, de 1 millón a 15. Si le aplicamos después como opción segunda, creo que es el RIPTE, es la última. Si le aplicamos otra opción, da 11 millones, y si le aplicamos el RIPTE, da 8, 7 u 8 millones. O sea que va aplicando un cuadro comparativo para establecer, y después luego hace otro cuadro comparativo con los intereses. Y le aplico la tasa activa, porque uno dice, bueno, con la tasa activa solucionamos el tema. No se soluciona nada con la tasa activa, lo máximo que daría no llegaría ni a 2 millones de pesos. Y esto está ahora en 15. La indemnización del caso, en este caso, Barrio. Entonces, bueno, ahí es lo primero que se establece entonces, es que no va a haber un índice. Y los jueces van a tener en cuenta todo esto. Entonces puede ser que en algún caso yo tenga que aplicar, por ejemplo, el RIPTE, o tenga que aplicar otro índice que no sea el del IPC, o tenga que aplicar el índice que esté dado, por ejemplo, por la variación del salario, por el salario actual que cobra una persona. Eso no lo dice, pero se presume que lo dice porque está refiriendo a esto. O sea, que quiere decir que en cada caso el juez va a tener libertad de aplicar la actualización que convenga para ese caso. Esto es importante, muy importante. Es decir, que no ha establecido, bueno, acá va el costo de vida más el 6%, el índice de precio al consumidor, el costo de vida era el anterior, índice de precio al consumidor más el 6%, no lo dice la Corte. La Corte habla de un sistema de cálculo diferenciado en varias oportunidades. ¿Qué te parece, Flavia, si hacemos un pequeño alto de 10 minutos? Y después seguimos. Sí, no hay ningún problema, Doc. ¿Listo?
Después le Y por leo las un dudas voy a estar comentario. prendido para que no se me apague. Listo, sí, por favor, que me costó ubicarlo. Listo, listo. Bueno, Esperamos 10 minutos. Cierren los micrófonos, por favor, eso sí, que no queden los micrófonos abiertos. entró en el tema de esos mecanismos de indexatorios absurdos que establecía la norma. Eh, después dice que cada expediente deberá tener su actualización conforme a lo que corresponda. Si es necesario el RIPTE, se aplicará el RIPTE. Si es necesario aplicar el índice de precio al consumidor, se aplicará el índice de precio al consumidor. Si es necesario aplicar otra pauta de variación, se aplicará otra pauta de variación. Quiere decir que no ha establecido una pauta general. Bueno, también hemos dicho que la Corte de Suprema también había establecido pautas alternativas a ese artículo 7º, la Corte Suprema. Por eso es importante que en Capital también lo planteemos el caso, sobre todo en civil. En laboral, con su aplicación de normas de intereses, es importante. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta en cuanto acerca de esto, de las decisiones de la Corte o algo así? Justo puse que esperaran que terminaras de hablar, que te hacía las preguntas. Espérame que voy a empezar, que había una doctora que preguntaba en qué momento procesal, digamos, podía pedir, espérame un segundo, ¿puedo, dice, en cualquier estado del proceso, antes del llamado de autos para sentencia, pedir que se declare la inconstitucionalidad de la ley 23.928, artículos 7 y 10? Bueno, mira, eso lo voy a responder un poco más adelante cuando continúe la charla, así que eso lo vamos a dejar para después. Porque lo vamos a ver los distintos problemas que se plantean con la aplicación de la norma, que es lo que vamos a ver a continuación. Una consulta más. En un cobro ejecutivo, 5 cheques sin fondo, el valor de cada uno de los cheques es de 5.000 con fecha de vencimiento a partir del 12 del 2013, con vencimientos mensuales. El 7 del 3 de 2018 se dictó sentencia de trance y remate. Espérame que se me fue. Espérame un segundito. Sentencia de trance y remate. El capital total es de 45.000 pesos. Pedí la actualización a dólares y me dijeron que no por el 766. Y utilizando la calculadora de la SCBA me da un total a reclamar de 465.000. Bueno, pero ahí hay que pedirla, si no se aplican los dólares, porque aplicar la actualización del IPC o otra actualización. Eso lo vamos a ver también después cuando veamos algunos conceptos que tenemos que ver, analizar ahora. Listo, entonces. Bueno, ahora el tema es establecido que deudas de valor, establecido la tasa anual pura, establecido que no hay una indexación única ni determinada para un caso especial, vienen cosas que tal vez se dijeron o tal vez no en esta causa. En esta causa sí se había pedido la inconstitucionalidad del artículo 7º y desde la primera presentación. Entonces acá el tema de la congruencia no aparece. El tema aparece cuando no la pedí nunca, cuando yo pensé, bueno, la indexación no me la van a dar, entonces ¿para qué la voy a pedir? Y ahí viene un tema. De alguna manera, el pedido posterior, como está diciendo la doctora, ¿afecta o no el principio de congruencia? Acá hay un problemita. En el fallo que yo les voy a mandar marcado, con amarillo, va a estar marcado, habla de que el juez tendrá en cuenta para fijar las indexaciones y todo lo demás el principio de congruencia. Con lo cual ya no se está poniendo una piedra en el zapato. Pero bueno, vamos a ver cómo es la cosa. En principio, el principio de congruencia, consonancia o no contradicción, es aquel principio en virtud del cual la sentencia debe compadecerse con lo que yo le pedí. En consecuencia, no me puede dar más
menos o una cosa distinta. Pero acá el tema está en el 163, inciso sexto, y ha sido muy utilizado por los tribunales, a veces mal utilizado. Pero acá pasa lo siguiente. Si la cosa o lo que yo estoy pidiendo se ha envilecido, si la moneda o el daño y perjuicio se ha envilecido, se ha depreciado, no es lo mismo. Yo sí pido que eso se actualice, no estoy pidiendo una cosa distinta, no estoy vulnerando el principio de congruencia, estoy pidiendo lo mismo, pero que se respete el valor de lo que eso mismo tenía en su momento, que sea el valor actual de ese bien, de lo que era antes, el valor actual del bien, que o puede estar en sentencia o puedo pedirlo luego. Y ahí viene un problema. ¿Hay cosa juzgada en esta materia? ¿Habría, diríamos, imposibilidad de inmutabilidad de lo que ha decidido el juez? Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas, incluso hay fallos de la Cámara Nacional Comercial en materia de hipotecas también. Hay que tener en cuenta una cosa con esfuerzo compartido y todo. Hay que tener en cuenta una cosa. La cosa juzgada no tiene alcance absoluto. La cosa juzgada, como todos los derechos, tienen un valor relativo. Ya lo decía la Corte de Bermejo del año 1928, decía la Corte, en la causa de la anterior en choques anterior. Ni el derecho de usar y disponer de la propiedad, ni ningún otro derecho reconocido en la Constitución revisten el carácter de absoluto. Un derecho ilimitado es una concepción antisocial. Reglamentar un derecho es limitarlo, es hacerlo compatible con el derecho de los demás dentro de la comunidad y con los intereses superiores de esta última. La misma Constitución ha previsto limitaciones especiales respecto de algunos derechos, pero no siendo posible prever ni establecer todas las limitaciones a que sería menester subordinarlos para hacerlos adaptables a la vida de relación, ha confiado al Poder Legislativo la misión de reglamentar su ejercicio, poniendo al mismo tiempo un límite a su actividad reguladora, artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional de los 53-60 de aquel entonces. Entonces, la causa Agustín Ercolano contra Julieta Lanteri y Renshaw, que es del año 1920 y pico, está en tomo 136, página 170 de fallo. Este fallo está dando la idea de que ningún derecho absoluto, ni siquiera la cosa juzgada. Pero hay cosa juzgada cuando en realidad lo que yo estoy pidiendo es lo mismo, pero estoy pidiéndolo realmente a un valor actualizado. Para mí no. Entonces, en cualquier estado del juicio yo podría pedir, sin que se altere el principio de la cosa juzgada, es a mi juicio esto es. Podría pedir la indexación e ir a la Corte o al Superior Tribunal para que me la dé. Porque yo estoy pidiendo lo mismo, no estoy pidiendo una cosa distinta, no estoy vulnerando el principio de congruencia, estoy pidiendo que se me dé ese bien, que se me dé ese inmueble que se me debe, y yo lo paso a inmueble. Y es importante en los tiempos que corre también en las demandas de daño, esto lo vuelvo a insistir yo, en que yo demande también por un valor actualizado, en una moneda fuerte, usando los precedentes de la Corte Interamericana, Villarrán Morales, o la causa de los niños de la calle contra el gobierno, creo que de Nicaragua, y la causa Loaiza Tamaño contra el gobierno del Perú. Es decir, que la Corte Interamericana ha fijado valores en moneda fuerte, en dólares. Entonces yo también podría pedir esta fijación. Pero si no la hay, y si yo tengo el dinero en pesos, ¿por qué yo no puedo pedir que se actualice esto aún después de la sentencia? Porque para mí en estos efectos no existe la cosa juzgada. Pero yo estoy pidiendo lo mismo. Lo que estoy pidiendo es que se me lo reconfigure al valor actual del bien, que se establezca la repotenciación. Es que como si yo pidiera intereses a una tasa elevada. Eso no está modificando la esencia de la cosa juzgada ni alterando lo que se ha decidido. Es la misma cosa, el mismo objeto. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ojo que puede ser que haya interpretaciones distintas, pero yo lo digo para que ustedes puedan articularlo esto en cualquier momento. Ya sea en el tema del cheque, si han pedido antes repotenciación, que den el valor y citando ahora la causa barrio. Y en capital citando las causas de la Corte, que hay muchas. Por ahí me olvido de alguna, por ahí Flavia recordás alguna, me podés, así me Sí, acuerdo. yo tengo anotada
una cuyas iniciales son GSM y la Bueno, causa esa Mazzolo. de Mazzolo. Bueno, la causa Mazzolo fue una de las primeras de la Corte, pero la causa importante es la otra causa que es de febrero de este año. Era un tema de alimentos. Entonces, el procurador de la Corte, ¿qué es lo que dijo en la causa GSM? Ah, bueno, acá lo que pasa es que lo que quiere la alimentada es que perciba lo mismo. Entonces, en consecuencia, puede ser que haya, que haya una imposibilidad de calcularlo de otra manera, eludiendo el tema zigzagueando en el tema de la inconstitucionalidad del artículo 7º. Pero lo que tienen que fijarse son pautas alternativas que permitan mantener el valor de la prestación que se le da a la alimentada. Por ejemplo, suponiendo lo que fija el juzgado 4 de familia de Morón, una canasta básica, 2 canastas básicas de la niñez, es un valor que se va cambiando todos los meses. O el valor del IUS para algunos, eso lo dice la Corte de la provincia también. Fijar el valor del IUS, es tal cosa el valor del IUS, entonces lo mantengo. Esto también es importante tenerlo en cuenta, que ustedes lo que quieren es mantener el valor de lo que le han dado. Y la Corte está hurgando en eso, la Corte de la Nación. Está sosteniendo, no tiene una posición inmutable como la tenía hace 20 años atrás, que decía la indexación es la mala palabra. Esto es importante siempre que lo tengan en cuenta. Entonces en Capital también lo pueden plantear sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, en consecuencia, ya tenemos varias pautas. Deuda de valor, artículo 772, en principio la sentencia tiene que fijar un valor actualizado. Tasa de interés pura, el 6%, porque se fija un valor actualizado. Lo posterior, ahí está otro tema que también se puede pedir. ¿Qué hacemos con lo posterior? Si el deudor no paga en términos, que es lo normal, y entonces lo beneficiamos con la licuación del crédito en términos económicos. Ahí hay otro aspecto que quiero destacar. Ahí sí le pueden pedir a la Cámara o al juzgado y a la Cámara después que fije una repotenciación para después en caso de operarse la mora y no cumplirse con la sentencia. Ya lo pueden pedir. Es decir, pido que se aplique el RIPTE, el índice de precio del consumidor, o el que a mí se me antoje, y la Cámara decidirá aplicarlo si corresponde o no, o aplicará el índice que ella crea conveniente. Pero lo que le pido es una suma actualizada para después. O sea, ¿por qué? Porque la sentencia me va a dar un valor actualizado. Me va a dar una tasa de interés pura sobre el capital actualizado para todo lo pasado, desde la fecha del hecho, 2 de octubre del 2013, hasta la fecha actual, que sería 28 de junio de 2024. Y ahí me va a aplicar el 6% anual, que por ahí, no sé, es una suma que si son muchos años es importante, y si son pocos puede ser un 30, un 35 o un 40%, sobre el valor actualizado. O sea que es muy importante la suma. No crean que es un valor puro. Y a partir de la sentencia de que no se cumplan los 10 días de cumplimiento, empiece la mora, sí me va a aplicar una repotenciación, y sin necesidad o declarando la inconstitucionalidad del artículo 7º de la ley 23928, es el dilema. En realidad, sí, declarando la inconstitucionalidad futura o eventual del artículo 7º de la ley 23928. Esto es importante también. Entonces, ténganlo en cuenta. O sea, deuda de valor, interés puro, a partir de la mora 886 del Código Civil, le estoy pidiendo la repotenciación. Con más intereses en su caso, la tasa pura también, sería el 6%. Hasta acá estamos. Uno de los últimos temas a tratar. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires con el tema del depósito previo y con el tema, mejor todavía, del valor del litigio para los fines del recurso extraordinario, sin aplicabilidad de la ley? Bueno, acá viene un problema que no se dan los otros recursos porque no tienen restricciones. El tema es este. La Corte, en un momento cuando había la indexación, sí lo había establecido, dice que el valor del litigio es el de la demanda. Y si la demanda es del año 2010, 2011,
nunca iba a llegar a la Corte con un valor del litigio de 500 yuros arancelarios, conforme al artículo 278, que ahora debe estar, no sé, en 15 millones de pesos, 16 o tal vez más. No sé en cuánto estará actualmente el valor, ya he perdido distancia con eso, pero es un valor absolutamente irrazonable. Y entonces nunca voy a poder llegar a la Corte, van a llegar solamente los juicios muy importantes, no los juicios con valores actuales a este momento. Entonces ahí se plantean diversas cuestiones. La Corte nada ha dicho de este tema porque no le convenía decirlo, ni le incumbía decirlo en ese momento. ¿Qué puede esperar la Corte en este caso? Podría esperar a que los recursos sean en relación con las sentencias que ya vengan indexadas o actualizadas. Con lo cual, probablemente podemos llegar a la Corte, porque ahora va a haber sentencia de 20, 30 millones de pesos, no va a haber sentencia de 500.000 pesos, no va a haber sentencia o con un valor histórico de 100.000 reclamados. Ahora, siempre queda el inconveniente de la demanda rechazada. Yo podría pedirle a la Corte que a los fines del recurso me tenga en cuenta el valor actualizado de la demanda al momento actual, porque es lo que yo obtendría en este momento, calcular esa demanda que yo hice con la repotenciación para llegar a un valor actual, que era lo que decía la Corte antes. Y ahora no, ahora dice que no se calcula ni la repotenciación, que no se calcula intereses, que no se calcula accesorio, que no se calcula honorario, no quiere que nada llegue a la Corte, más o menos. Solamente los casos de gran relevancia. Ese es uno de los temas también importantes a tener en cuenta. Vamos a hacer una pequeña síntesis de todo esto. No sé si queda algo más que quieran, después me lo pregunto. Primero, desde el 17 de abril del año 2024, la provincia de Buenos Aires, o sea, la jurisprudencia de la Corte Casatoria, establece la posibilidad de la indexación. Segundo, ha establecido para ello la inconstitucionalidad del artículo 7º de la ley 23928, que se dará en el caso de que sea necesario que se dé la misma. O sea, lo plantea como excepción. O sea, todavía le da un ámbito a la norma. Tercero, plantea también la Corte, en este caso, que las sentencias deben tener todas un valor actualizado al momento en que se dictan. No puede hacerse una sentencia a valores históricos. O sea, como se decía antes, bueno, el actor reclamó 150.000 pesos, serán 150.000 pesos del año 2013 como a los intereses. No, eso no lo puede hacer. Y si lo ha hecho, yo podría pedir ahí la repotenciación. Bueno, segundo, sobre esta va un interés a la tasa pura, el 6% anual, vera y nidera. Hasta acá no hay ningún inconveniente. Bueno, en el caso de que se haya fijado ya un valor histórico, entonces sí va a caber el artículo 7º de la ley 23928 a los fines de pedir la inconstitucionalidad de la norma, que puede hacerse incluso aunque no se la haya pedido antes. Yo entiendo que no se vulnera el principio de congruencia en este caso, pues está pidiendo que se mantenga la equivalencia de las prestaciones. Esto también. Después, cuando se produce la mora, ahí sí se puede pedir la inconstitucionalidad de la ley 23928, del artículo 7º, o la Cámara tiene que dar ya la repotenciación declarando la inconstitucionalidad para el futuro de esa norma. Incluso hasta funcionaría como cláusula penal, porque si la persona no ha cumplido, ¿cómo quiere pretenderse valer de la licuación del crédito cuando ella no ha cumplido en realidad? Es decir, esto es uno de los efectos de la mora, el artículo 886, que tornaría vacuo de contenido en la inconstitucionalidad del artículo 7º de la ley 23928, porque en realidad, si yo estoy en mora, no me puedo prevaler de ningún mecanismo de licuación de la deuda, de ninguna manera, porque yo no he cumplido como obligación en tiempo propio como cuando debía cumplirla, que este sería el argumento fundamental. Entonces, en consecuencia, al no cumplir, en realidad queda ya la deuda sujeta a la variabilidad de la posibilidad de indexarla y de lo demás. Siempre conviene pedirlo igual. Ese es el otro aspecto. Después, yo entiendo que no se viola el principio de congruencia si nosotros pedimos
la indexación ahora sin haberla pedido antes. Porque en realidad lo que estamos queriendo es que se mantenga el valor o la equivalencia de las prestaciones en el tiempo y que yo reciba lo mismo que había reclamado años atrás. Aparte hay un elemento fundamental a tener en cuenta. Yo no tengo la culpa que la justicia demore tanto tampoco. Que la justicia demore 10, 15 años en producir a veces sentencia. Entonces tampoco puede a mí achacarme los efectos del embellecimiento de la moneda, que es el elemento fundamental. Bueno, entonces todo esto es un hecho notorio que ha sido confirmado y se puede pedir tanto en capital como en provincia. En provincia ya tenemos el argumento casatorio que hace que no debamos discutir nada porque las sentencias de la Corte en esta materia son doctrina para los tribunales inferiores. O sea que yo podría ir a la Corte incluso por la inaplicabilidad de la ley, si no se hace lugar a esto. Perfecto. Y para el depósito previo, todavía la Corte no ha resuelto nada, pero yo entiendo que va a aplicar un criterio parecido para evitar ser incongruente, porque tampoco la Corte puede decir en un fallo una cosa y en otro fallo decir otra. O sea, para los recursos que se interpongan después del 17 de abril del 2024, debería aplicar el criterio que aplica en la causa Barrios, aplicando un criterio análogo al que hizo la Corte de la Nación con la causa de Estrada, que es la que estableció que había que agotar las instancias ordinarias y extraordinarias para acceder a la Corte Federal, y que la causa Telles, que el 8 de abril fue la causa Estrada, la causa Telles que creo que es el 15 de abril, una semana después, otro miércoles después, la Corte dijo que el causa Estrada se aplicaba a los recursos que se interpusieran con posterioridad al día 1 de abril u 8 de abril del año, creo que es 1 de abril la causa Estrada del año 1986. Así que bueno, esa es la aplicación inmediata de la ley, de la jurisprudencia en este caso, que sería el tema fundamental. Bueno, ahora estemos a las Hay una preguntas. consulta. Sí. Sí. Una vez en mora la demandada, ¿cuál sería la forma correcta de liquidación, considerando que la Cámara estableció IPC desde la fecha de sentencia hasta fecha del efectivo pago? Y bueno, la forma de liquidación sería de la fecha del hecho hasta la forma del efectivo pago, calcular el index, y de ahí calcular la tasa pura del 6% sobre todo el periodo. Eso sería lo correcto, ¿no es cierto? Y está así regulado. ¿Quedó contestado, doctora? Sí. Tiene desactivado el micrófono. Sí, ¿Es de la fecha del hecho? Sí. Claro, mi pregunta puntual era por qué tengo monto de sentencia, IPC, y luego 6% más BIP. 6% es de fecha del hecho hasta fecha de sentencia, donde queda 6% firme. más. 6% más. 6% es de fecha del hecho hasta fecha de sentencia, donde queda firme el rubro, y de ahí en más BIP. Esto lo estableció el juez de primera instancia en lo civil número 5 de Matanza, ya en sentencia de primera instancia, con inconstitucionalidad del artículo 7 y todo, es un fallo de ahora. El punto es que si ¿Usted fue a la aplico Cámara? IPC, sí, ya está apelado a Cámara y seguramente llegará a corte por tema límite. ¿Usted planteó el agravio de que la inconstitucionalidad también sea para el futuro? Yo voy por parte demandada. Parte demandada. Mi pregunta puntual es, En aplicando... principio eso está así, se aplica el IPC más del 6% hasta la fecha de la sentencia, y de ahí más se va a aplicar la tasa BIP digital del Banco Provincia. Eso es lo que está. No se va a aplicar la repotenciación. Pero Claro, bueno. el tema es que hay doble imposición de interés, y le diría que hasta triple, porque ¿Por se va qué? recapitalizando, porque se van recapitalizando intereses. Si fuera que, por ejemplo, aplicamos 6% y BIP Pero lo veníamos ¿viste que hay que aplicando, capitalizarlo, el fallo? No. sí, De que el 6% anual hay que capitalizarlo, porque en realidad la liquidación sería 6% sobre lo anterior a la fecha de la sentencia, y lo posterior sobre el capital iría la tasa BIP. No iría sobre el capital más. claro, Salvo pero que previamente te sea hace después. pero previamente te hace actualizar con el IPC. Yo entendería que si siguiéramos haciendo como veníamos haciendo, 6% más BIP,
y una vez que estuviera en mora, de última actualizar esa con IPC, pero actualizar IPC más VIP es doble imposición de interés. A ver, yo lo que digo es se van a volver de pero no, imposible resuelve, cumplimiento. pero no me entendió. Sería, usted actualiza y le aplica el 6%. O sea, o se fija un valor actual, listo, y le aplica el 6%. Claro, porque La reparación son 2 millones de pesos. Y el 6% desde hace 3 años, pongámosle, el 6 por 3, 18, el 18%. Sobre esos 2 millones. Y después de la sentencia se aplica la tasa digital sobre los 2 millones. No sé dónde estaría el claro, problema. el punto es que al establecerse ¿cuándo empezamos a actualizar? El día que determinemos la fecha de efectivo pago. Claro. Porque yo tengo que primero No. actualizar por IPC y tengo que llegar a una fecha determinada. Se vuelven terribles los montos. Porque ya hice las liquidaciones y se vuelven terribles los montos. Y bueno, habría que Pero plantear bueno, lo que dice la Corte, cuando el reajuste es desaforado. exacto. Ahí lo va a ver puesto en amarillo, yo te lo voy a mandar el fallo. Que ahí dice que cuando se es reajustado los jueces no pueden ser insensibles a eso, tienen que ver si, por ejemplo, de 200.000 se le va 50 millones de pesos. ¿Acá qué pasó? Claro, es que Por tengo la nuda, fallos de 12 millones que se van a más de 200. exactamente, ese es el problema, sí. Lo vio la Corte, ¿eh? Lo va a ver que lo vio. Sí, tengo 7 fallos metidos, 7 recursos metidos en corte, pero no está resolviendo nada. No, el tema es ese, que pescó de improviso esta nueva jurisprudencia. Hay mucha gente que me decía que muchas empresas se pueden fundir, porque Tal de golpe cual. ellos tenían un cálculo determinado y se les fue todo para el diablo. Es que lo que yo le Sí, explicaba al juez del Civil 5, nos está poniendo este tipo de sentencias sin posibilidad de recurrirlas porque nos pide por el artículo 29 de la Ley de Defensa del Consumidor de pagar todas las sentencias claro, que no sí. podés salir a Eso para pagar, mí es absurdo. ¿Usted qué empresa es? de la ¿Cuál es? Compañía de Seguros de Protección Mutual, de la Compañía de Sí, Seguros de Colectivos. Se nos sí, vuelven de eso, imposibles y nos ese deja fijas. artículo 29 de la ley de la provincia es Es el absurdo. 133. Sí. Es absurdo porque yo tengo un artículo en contra de eso, porque a mí me parece que, en primer lugar, establece como en laboral prácticamente el cumplimiento condicional de la sentencia. Es decir, que usted tiene que, a los fines del recurso, el empleador tiene que poner toda la plata y acá parece lo mismo. Parece absurdo porque en muchos casos, el suyo parecería ser un caso del consumidor, pero eso está hecho para otra cosa. Lo que pasa es que lo han tergiversado. Eso está hecho cuando hay un reclamo del consumidor que sea reclamo auténtico del consumidor. Una reparación, por ejemplo, porque hay una cucaracha en la botella de Coca-Cola, una reparación porque algo le ha caído mal, pero no es para un caso que, por ejemplo, lo están aplicando a la empresa de colectivos, que te prestan un servicio, pero no es. Sí, es consumidor, pero no es un daño y perjuicio, en realidad es un accidente, no tiene nada que ver con el consumo. El problema Tal es cual. ese, un accidente de tránsito. ¿Qué va a hacer? Si hubiera sido entre 2 personas de la calle no habría habido inconveniente. Y lo aplican así indistintamente y para mí eso es inconstitucional. Pero la Corte ha dicho que es constitucional, la Ya lo Corte de sé. la provincia. La Corte Así de que Apelación. bueno, Por eso la idea es que lleguemos a la nacional, porque la nacional no dice lo mismo que la provincia. Pero bueno, hay que llegar con los pasos hay que llegar, procesales. Y hay que mientras tratar tanto, de alguna manera. Hay que sí, tratar de pero llegar. mientras tanto tenés actores que no cobran. Exactamente, sí. Sí, porque se han emperrado a veces en sumas que son estrafalarias, exorbitantes, bueno, una cosa de loco, que no tiene Muchísimas nada que ver, gracias. que quieren ser ricos. Pero bueno, sí. ¿Me Bueno, das la otra palabra pregunta. un segundo, Flavia? Sí, Por favor, un segundo. No, simplemente no hay otra, problema, no hay problema, estamos para el doctor. tiempo que tenga. Sí, doctor, simplemente otro punto de vista. Yo soy laboralista, soy director del Instituto de Derecho del Trabajo de acá de Moreno, del colegio que lo Sí. invitó. Y todo el razonamiento, bueno, que hacía recién con la colega, me lleva a cuestionar que la inflación a ver, los que no cayeron con la inflación, los que no perdieron con la inflación son justamente estas empresas, ¿no?
diríamos, la compañía de seguros, la compañía de colectivos, siguió cobrando y fue aumentando sus ingresos de acuerdo a la inflación, justamente, y en muchos casos grandes empresas son consignadas como las que causan o las que movilizan o motivan mucho más la inflación. Y lo que sabemos que los que pierden con toda la inflación son los consumidores finales, los que cobran salarios, concretamente los trabajadores. Entonces, al momento de evaluar, tratemos de afinar un poco el lápiz y veamos, yo le propongo, pienso, y veamos realmente dónde está el perjuicio y dónde están las pautas comparativas razonables. Esta pauta de razonabilidad que usted traía del 771, comparándola con las cuestiones obviamente, trayendo con las cuestiones de deuda de valor del 772 y los intereses compensatorios y moratorios 768, 767, tienen que tener un viso de realidad y no caer, por ejemplo, en el absurdo, le voy a decir, concreto del fallo Oliva en la Corte Suprema. Es decir, si usted ve el recurso de aclaratoria que le plantea el estudio Recalde a la Corte Suprema respecto al fallo Oliva, donde dicen que los montos habían disparado a sumas exorbitantes y barbaridades, el de la aclaratoria le comparan los sueldos propios de los cortesanos a decirle, che, desde este tiempo, 2011, que fue la deuda, 2014, no me acuerdo cuándo, hasta ahora, si usamos las mismas pautas de tu salario, la deuda encima es inferior, es decir, el valor que había dado la capitalización, bueno, cómo usaba la Corte, la Cámara, las actualizaciones de valores. No sé si soy claro, diríamos. Fijémonos de verdad, en el 2014 a 2023 la inflación, los pautas inflacionarias fueron del 6.450%. ¿Por qué? Porque la inflación es repotenciable, es una repotenciación. Entonces, la Cámara, cuando usted yo estoy haciendo mucha vuelta, perdón, pero mi cuestión es, veamos la razonabilidad de todo lo que estamos hablando y viendo desde todos los lugares. Yo no puedo tener un aumento de precios al consumidor de consumo y que hacen las empresas o que hacen los comerciantes, las grandes comerciantes o los hipermercados o lo que sea, con una potenciación determinada, pero después cuando quieren pagar ellos las deudas, te dicen, ah, no, esto es muy elevado, esto se me fue. No, no es así. Entonces, si hay aumentos potenciales de acuerdo a la inflación, también cuando pagan deudas tiene que ser de la misma forma, porque la deuda, usted también lo dijo, doctor, estamos en eso totalmente de acuerdo. Y le quiero hacer una defensa o un planteo expreso sobre la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que siempre estuvieron en la avanzada de la defensa de los derechos y siempre establecieron. A ver, hablamos hablando de derechos humanos fundamentales, la pauta económica de la buena reparación, una violación de la integridad psicofísica de la persona, que serían los derechos humanos fundamentales, y también del derecho del trabajo, una violación y la generación de deudas y de perjuicios a los trabajadores al respecto. Y la herramienta que se tomó en el septiembre del 2022 para plantear la capitalización anual de intereses, doctor, no es más que aplicar el Código Civil y Comercial de la Nación. Que la Corte en Oliva haya dicho así al sobrepaso, ay, no, y en ningún lado la norma dice que se debe hacer en forma periódica o que hay alguna periodicidad, es realmente un comentario al pasar que hace la Corte, pero que bien fija doctrina y que bien la Cámara se vio obligada a modificarlo, pero que si usted lo analiza en todo el aspecto de comercio, la cuenta corriente bancaria, la cuenta corriente comercial, el Código Civil y Comercial establece siempre periodicidad. Y la periodicidad que establece es trimestral. La cuenta corriente bancaria es mensual. Entonces, el sistema propio de capitalización de intereses habla de una periodicidad y lo plantea Lino Palacio en su momento, lo planteó ahora Formaro, lo plantean autores de primera en el mismo Código Civil y Comercial, el comentado de Lorenzetti se establece eso, y lo dice eso, creo que fue, bueno, no me acuerdo en este momento, escaso, bueno, no me acuerdo en este momento quién fue la autor, pero, y también acuérdese que existieron dos plenarios en la Cámara Comercial. El plenario Calle Guevara fue el último, que establecía justamente
que se tenía que capitalizar en forma periódica de la misma forma que lo hacían los bancos. Es decir, lo que dice el fallo Guevara, el plenario Guevara de la Cámara Comercial de la Nación, dice, si me vas a usar intereses que ponen los distintos bancos, tenés que aplicarlo de la misma forma que lo aplica el banco. Entonces, en este caso, dice, sería, por ejemplo, si vas a usar la tasa BIP, tenés que ver cómo la aplica el banco. Y el banco la aplica capitalizando y te la va a capitalizar en forma mensual. Entonces, la capitalización es una cápita totalmente aparte, pero que a mí no se me escapa y le puedo fundar, además de estos plenarios, en un montón de autores, acá lo tenía más o menos, porque he tenido la suerte de escribir algún artículo sobre el tema, los distintos autores que plantean esto. Ahora bien, esa me gustaría que sea un poco la pauta. Esto le decía, si uno aplica, por ejemplo, las pautas de este fallo Barrios, que ese es muy bueno, a mi criterio es realmente bueno y acuerdo en todo su análisis el que hizo usted, obviamente, y tampoco estoy en condiciones de juzgarlo ni ponerlo en crítica a sus palabras, pero si uno aplica estas pautas a lo que son las deudas laborales o esto que la Corte Suprema decapitó en Oliva, es mayor el resultado. Si uno aplica hoy día deuda de valor con salarios actuales o bien con RIPTE en la sentencia y después aplica el IPC o el RIPTE o en este caso está usando la Cámara el SER, es mayor el monto. Diríamos, a mí me parece que tanto la Corte Suprema de la Nación como otras instancias judiciales defienden intereses muy sesgados que nos llevan a este tipo de resultados. Y cuando uno compara, de verdad, ¿no? Che, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Comparate con tus sueldos, a ver cuánto tendrías que estar pagando. Y bueno, ahí se les cae todo el andamiaje, y ahí se les cae todo el andamiaje jurídico. Entonces, acá, como dice la doctora, aparte de las compañías de seguro, bueno, a ver, o de las ART, que es mi especialidad. A ver, ¿qué pasa? Cuando cobrás, levantás, es decir, la masa salarial sobre la que aplicás la alícuota para cobrar tu póliza, diríamos, la haces con la masa salarial actualizada, pero cuando pagás querés pagar sobre el valor histórico de cuando ocurrió el accidente. Diríamos, animémonos a hacer un análisis realmente desde la justicia y desde la equidad de las partes en donde tiene que estar y desde las consecuencias económicas que a todos nos hizo mal y nos hace mal y a todos perjudican. Sin embargo, a las grandes empresas y compañías de seguro y estos que después quieren pagar a valores históricos, parece ser que esa ventana no les echa la luz que corresponde, ¿no? que hace a una cuestión justa y a una cuestión equitativa al momento de pagar sus deudas. Bueno, esto era simplemente, doctor, la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo siempre ha ido en la avanzada. Yo tengo que hacer una defensa, conozco muchísimo del pensamiento y muchísimo de la jurisprudencia. Me saco el sombrero realmente y valoro muchísimo los jueces que estuvieron y que están ahora ejerciendo sus cargos. Y realmente el fallo Oliva para mí es algo muy, muy criticable desde la razonabilidad. Eso es así. Este es mi criterio, doctor, que quería simplemente dejarlo Bueno, sentado. mire, en primer lugar, yo estoy absolutamente de acuerdo con la repotenciación. Es decir, para mí no puede, hay que establecer una equivalencia en las prestaciones. Yo no puedo, si tengo una Claro, demanda del año 2013, no puedo pretender que ahora me paguen con valores del 2013. Eso es evidente. tal cual, Eso, sí. ahora, la forma que se utiliza para repotenciarlo es el tema. El tema del anatocismo, legal, o sea, de la capitalización, es complicado, porque en realidad el Código Civil habla cuando esté en mora. Sí, Entonces se aplicaría únicamente cuando yo la sentencia la notifico y no me pagan. Ese criterio sería complicado también. Lo que pasa que le voy a explicar, la Cámara del Trabajo, que hay gente de muchísimo valor, y ha tenido gente como Fernández Madriga, que es sacarse el sombrero, ¿no es cierto? No, Caponfila, que fue amigo mío. Eh, yo entiendo que de la Cámara de Trabajo se vio abocada a qué tema, a que con la tasa activa no alcanzaba, que claro. era el tema de la tasa activa no alcanza, de ninguna manera alcanza.
Entonces, optaron por la capitalización como medio de conseguir la equivalencia de las prestaciones. Estaban pidiendo lo mismo. Lo que pasa es que a veces se pasa al cuarto. Cuando usted hace una actualización de una causa muy vieja, se le puede disparar a un valor insólito. Ese es el tema. Está bien, Sí, como o usted al dice, revés. sí. Yo tengo causas del año 2010, 2011 que ni capitalizando intereses, ni con el SER, ni nada logro un valor actual. Y le digo, para No, mí, yo soy un fanático del 772, diríamos, de valor actual. Usa el salario actual, usa el sí, para costo mí, actual, usa el lo ideal es el dólar, si valor actual. querés. Para El mí lo ideal es el valor dólar actual. Si es una una persona pauta. gana hoy 500.000 pesos, bueno, el valor actual de la indemnización de la ley de 2010 será 500.000 por los 10 años, son 5 millones, más los intereses, más todo lo demás. Eso es desde luego, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, con usted. Aparte, yo soy laboralista, yo fui juez de trabajo 10 años, Ah, en provincia, en la provincia de Morón, ¿no? en Morón. Tribunal de Trabajo, sí. Así que bueno, era la época de Torre, era amigo nuestro, Torre que era procurador de la Cámara del Trabajo, yo estaba con el doctor Baños, Ajá, así que bueno. bueno, fui muchos Lo es años juez de seguro. trabajo, ¿no? Y realmente soy laboralista también, así que hago mucho laboral también, no, Sí, sí, pero no que no tengo se nada. nos escape esto de ver realmente los valores. No, no, no. A veces se cree que, uy, demandaron 200.000 pesos en el 2013 y ahora son 250 millones. Y sí pasó la dólar, simplemente, o pasar los valores actuales. Y sí, no nos tenemos que asustar. Yo cuando me dicen, tenés una condena de 120 millones de pesos, sí, por supuesto. ¿Qué compro con 120.000 dólares? ¿Qué departamento compro para la viuda que se quedó con 5 hijos y el marido de 40 años que se No, le no, murió y tiene no, que yo, mire, plantar? mire, ¿Entiende? doctor, para su tranquilidad, yo soy fanático de la aplicación del 1746, el sistema de renta vitalicia. Y yo tengo una fórmula que es salario por Claro. S, por 13, que es por I, que es la incapacidad dividido 6, por 65 dividido la edad. Tengo una fórmula que da Mente, mucha plata. Y una si el especie de salario mente. es bueno, da una barbaridad, pero bueno. Pero que me parece que es lo adecuado. Para mí el sistema de renta, y en esa fórmula faltaría de unas variables, Mire, yo creo algunas que variables. acá que está la doctora de los seguros, yo creo que la litigiosidad en Argentina tiene que ser cara y tiene que ser mucho más caro. Porque de alguna forma, una de las causas principales que está estallado el Poder Judicial y más que nada el laboral, que está totalmente desbordado, es justamente porque hasta ahora la litigiosidad dio intereses negativos y ha sido un negocio financiero muy importante para las ART y para las compañías de seguro no pagar. Más que Sí, nada, mi rubro para lo, las ART. Fue un negocio brillante durante estos últimos 6, 7 años, doctor. lo que yo estoy en Brillante. contra de las distorsiones, por ejemplo, a mí no me Perdón, gusta ni el le- cumplimiento condicional de la sentencia ni nada de eso, No, por ejemplo. pero como en Estados Unidos vas a litigar, bueno, no cumpliste, bueno, che, no es nada más que tiene que haber un plus, y eso creo que fue uno de los objetivos, al menos Lino Palacio lo planteó así, de la capitalización. Muchos plantean, ¿por qué la capitalización de intereses comienza desde la notificación de la demanda? Para castigar al deudor remiso, que aún así notificado de la demanda continúa en incumplimiento. Eso en el código de Lorenzetti comentado está clarísimo también. Es perdón, así, para mí. perdón, Sí, Doc, Flavio. interrumpo un minuto. Soy madre, mujer y argentina. Me sale mi hijo de un pelotero. Me tengo que Chao. retirar. Disculpe, Bueno, sigan charlando tranquilo. dejemos la Bueno, discusión para otro término, No no, tengo no hay problema, problema. sigan tranquilos, yo no puedo continuar. es que para mí Perdón, es una oportunidad y es que no puedo pero dejar sigan y pasar hablar con el aprovechenla, no doctor. tengo problema, pero yo No, no puedo. no, Perdón. está Dani, no puedo perder la posibilidad de hablar con el doctor de esta No, forma porque, doctor, vamos a debatir incluso en el sustituto, no tengo ningún problema. Usted sabe. bueno, un Lo que yo placer, no quiero doctor. son las distorsiones, es decir, que sea algo tan Totalmente de acuerdo. bárbaro La, que está, la pauta, que cuando sea razonable, para mí totalmente es de acuerdo. importante. Totalmente de acuerdo, en eso vamos. ¿Qué Ojalá quería toda la decir? judicatura seguiría estos conceptos y realmente principio de justicia en este aspecto. ¿Qué quería Ya decir está, la doctor. doctora? Quería decir algo. La doctora, no sé si la doctora quería decir ¿A algo. mí me habla? Sí, sí, sí. No, la realidad no voy a
a ver, entiendo lo que dicen y de hecho fue lo que me dijo el juez cuando le planteé por qué tanto. A ver, lo que digo es, hacemos un cambio de paradigma demasiado grande. Quizás Claro, lo sí, ideal sería buscar un poco más de equidad no, y hacer que las yo le cosas... diría, no hay que matar a la gallina de los huevos de oro. Exacto, exacto. Pero bueno, eso es lo que pasa. Entiendo el punto del doctor, obviamente, y yo se los dije muchas veces también, pero tampoco podemos cambiar el mundo de un momento para el otro. Lo que lo podemos hacer es volverlo más justo, más Para mí ha habido equitativo. un error en las aseguradoras, para mí, doctora, pero tómelo como es de haber pateado para adelante. Yo hubiera arreglado todo. Yo ¿Hubiera? estoy considerado. Arreglado todo. Tratado de arreglar Sí, todo. lo que pasa Claro, es que pero era negocio no pagar. Era negocio, pero eso es lo que pasa. en nuestro caso se manejan otras cosas, porque para nosotros ya el punto de incapacidad ya está recontraactualizado. Yo tengo jueces hoy que me están pactando un valor de un punto de incapacidad de 900.000 pesos hoy por hoy en la jurisdicción. Entonces ya tenemos una superactualización. A eso recargarle tanta tasa de interés, porque aparte son todos juicios, yo se lo dije al juez, al doctor Sohaner, son son casos que terminan todos en corte. Hace 3 años que tengo el primer juicio metido en corte y no tiene ni siquiera, se corrió traslado a la parte demandada. No, Entonces lógico, son juicios que de acá 7 años no los va a cobrar nadie. Y dentro de 7 años va a ser punto de otra incapacidad, Argentina. doctora, ¿Cómo? el punto de incapacidad dijo que es. Hay jueces que lo están valorando en 900.000 pesos. Entonces, Sí, después sí, tenés sí, el juez Valor del juzgado día, 7 valor que hace día por... 90.000. Doctora, valor Para día mí, $90.000. ¿Cómo haces para para mí es reemplazar un ingreso una mensual con $90.000 de un arbitrariedad padre de familia? usar el valor Pero Eso hay es que lo que ver no qué tienen en caso cuenta. es, hay que ver qué caso es. En Matanzas tenemos, yo no tengo ningún caso de un chico con un muy buen salario que se haya muerto y haya dejado de percibir. Yo tengo la mayoría todos desocupados. Bueno, ¿Entendés? Entonces, pero el salario mínimo vital y móvil es el derecho que tiene aunque esté sí, desocupado. pero Tenemos esa que vivienda de partir de ahí. $90.000 no se las hubiera dado tampoco en vida al señor. Esa es la realidad que tenemos que ¿Vos pensás tener. que no. Sí, habiendo No es cobrado lo que hubieras salarios. ganado, no es lo que hubieras ganado. Pero vos planteás ese paradigma de los $90.000. No, yo lo que te La digo es justicia tiene que que vos ser, no es que se necesitas. murió el papá y le tenés que dar una vivienda a los herederos. Hay que Vos, ver en qué no, condiciones se murió. vos no, creo que sabés derecho y vos sabés que la forma de reparación no es esa. El tema es cuál es el capital necesario y suficiente para cuya renta, la renta que genere ese capital, pueda sustituir el ingreso económico dejado de percibir por la muerte de la persona. Exacto. Entonces te digo, con $90.000, ¿qué compras? Un microambiente, un ambiente que te va a dejar 300.000 pesos como mucho, 250.000 pesos como mucho Pero la realidad de es que sueldo no por semana, es entonces eso. por mes. Entonces no es esa la pauta correcta. No es, nunca va a ganar $90.000 en toda su vida. No es eso, doctora. No, la persona Pero no vale no, plata. la realidad es que vos tenés que sustituirlo a lo que hubiese sido su realidad. Yo no soy juez, no valoro las deudas ni nada, pero ¿Cuánto tampoco es un ingresa? criterio Su realidad, la realidad es que produce un ingreso económico determinado que nunca puede ser mínimo, menor del salario mínimo vital y móvil. Entonces se presume que cualquier persona mayor de 18 años, por solo existir, tiene la capacidad de generar un salario mínimo vital y móvil. ¿O no? ¿Es así? Porque es Perfecto, así pero vos me porque estás planteando un chico que vive en Me José Cepaz parece- con 5 hijos y no está desocupado. ¿Cuándo iba a llegar a tener una posibilidad de comprarle a su Bueno, familia una casa de $90.000? Me Vamos parece a que, ver, me vamos a parece que el terminar con doctor distintas. justamente planteó eso, que el fallo de corte da 4 formas de liquidar para que no se den esas situaciones. Claramente lo que plantea la doctora es que no necesariamente tiene que comprarse una vivienda de acuerdo y de acuerdo a lo que dice el doctor, también es cierto que el valor vida quedó retrasado. Entonces la Corte, como bien lo explicó el doctor Rodríguez, lo que hace son cuadros comparativos de liquidaciones de 4 formas distintas, de manera tal que en cada caso concreto, por eso también habló el doctor del control difuso, se pueda adaptar a la situación de forma más adecuada. Eso entiendo yo o interpreto yo del fallo y de la charla del doctor
así muy extractadamente y con humildad en relación al conocimiento que tiene el doctor, ¿no? Le voy a mandar el fallo despiezado para que lo vean con las cosas en amarillo. Bueno, vamos terminando y dejamos para otra charla, en todo caso, otra discusión, no hay Gracias. problema. O para el Instituto de Derecho al Trabajo de Moreno, aquí no hay problema. Bueno, lo vamos a invitar, doctor, entonces. Ya tomo su Listo, compromiso. Muchas listo, gracias. no hay problema. Un abrazo, hasta luego, ¿eh? Saludos para todos. Gracias, doctor. Adiós, Felicitaciones. saludos Muy a buena la todos. charla. Chao, chao. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Bueno, vamos a comer un perro. ¿Qué dice, perro? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? Vamos a comprar algo para usted porque no tiene comida. Ah, qué lindo, ¿no? Ah, ahí está, qué lindo. Vamos a comprar algo. ¿No hay? Me voy a comer un perro, me voy a comer un perro. Vamos a comer un perro. Un perro llamado Q. Vamos a comer un perro llamado Q. Un perro llamado Q.